Sin duda, durante los 15 años de gobiernos frente amplistas, se perdió la oportunidad de insertar al país en el camino virtuoso de los acuerdos comerciales para acceder al mercado mundial con preferencia. La primera oportunidad desperdiciada fue en 2005, cuando surgieron las diferencias entre el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Reinaldo Gargano, a propósito de estarse negociando un TLC Uruguay-Estados Unidos. El canciller siempre se mostró reticente a este tipo de tratados e hizo todo lo posible para que las negociaciones fracasaran. Pero las contradicciones también surgieron del mismo Vázquez, ya que en marzo de 2006, en ocasión de su visita a Venezuela, le aseguró a Chávez que Uruguay no tenía en carpeta firmar un TLC con Estados Unidos. El mismo Vázquez, 2 meses más tarde, se entrevistó con el presidente George Bush y afirmó que Uruguay no se privaría de llevar adelante acuerdos bilaterales. Finalmente, en agosto de 2006, el plenario del Frente Amplio decidió que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no era conveniente para el país y lograron infligirle al Uruguay el primer gran daño en materia de relaciones internacionales y comercio exterior. Durante los gobiernos frente amplistas, no solo se desperdiciaron valiosas oportunidades de conectar a Uruguay con el primer mundo, la calidad diplomática de la que Uruguay gozaba decayó significativamente. El primer gran conflicto que sufrió el país fue el conflicto por la construcción de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, ocurrido entre los años 2005 y 2010. Manifestantes argentinos, amparados por el gobierno de los Kirchner, en reiteradas ocasiones cortaron los puentes que unen el país con la Argentina, impidiendo la circulación de vehículos y afectando gravemente la economía uruguaya. Es absurdo una hipótesis bélica y menos con un aliado como Estados Unidos. Ningún frente amplista va a apoyar que se hagan esas bestialidades acá. En el año 2013, el gobierno de la señora Kirchner resolvió prohibir que las exportaciones argentinas hagan trasbordos en puertos uruguayos, por represalias derivadas de un aumento en la producción de la planta de celulosa de Fray Bentos o simplemente para obstaculizar los puertos uruguayos. Esta medida afectó gravemente la actividad de los puertos del país. Durante las presidencias de José Mujica y Cristina Kirchner, se presentó con bombos y platillos el Tren de los Pueblos Libres. Nuestro Paysandú, y que también llegará a Montevideo, es un símbolo de integración, es un símbolo de unidad, y lo hemos construido entre argentinos y uruguayos. Su viaje inaugural fue en agosto de 2011, con Cristina Kirchner a bordo llegando a Uruguay. En la estación de Salto la esperaba el presidente Mujica y la mayoría de sus ministros. El tren operó solo 5 veces hasta Paso de los Toros. Para noviembre de 2011 llegaba solo hasta Paysandú y ya en febrero de 2012 se quedaba en Salto, cruzando la frontera con apenas el 25% de su capacidad. En mayo de 2012 fue desactivado y no volvió a funcionar. En octubre de 2014 llegaron al país las primeras familias sirias en el marco de un programa de acogida a los refugiados de la guerra. Si bien se había dicho que las familias sirias fueron cuidadosamente seleccionadas por expertos enviados desde Montevideo, los problemas no tardaron en aparecer. Ya durante las primeras semanas, las relaciones entre las 5 familias sirias, con 42 miembros en total que convivieron en el mismo hogar, comenzaron a deteriorarse porque por razones culturales no se llevaban entre sí, algo que no se había previsto en las entrevistas preliminares. Un hombre incluso llegó a pedir que lo enviaran junto a su familia a su país de origen. También se supo que consideraban a Uruguay un país caro e inseguro. Así que acá en este país hay inseguridad, hay todo, hay gente que roba, ladrones. La robaron a la mujer de él, la tiraron al piso, todo eso. Entraron 2 veces ladrones a su casa. Según declaró un traductor, se sienten engañados por el gobierno.
Les dijeron que los sueldos acá eran de $1.500. Una familia grande precisa $5.000, pero cuando trabajamos ganamos solo 500. No es suficiente, la vida es dura aquí. Dieron cuenta que hace casi un año están acá, en un país muy caro, UTI es cara, la vida es cara, comida es cara, los niños, tienen muchos hijos, con 15 hijos, no tienen futuro para adelante, eso es lo que piensan ellos. Javier Miranda fue uno de los encargados del programa de acogida a los sirios. Según el joven sirio, allá en el Líbano, Miranda nos dijo que nos iban a entregar un campo y 200 ovejas, herramientas, y que mis hermanos mayores iban a tener trabajo. Mentir, mentir, eso no es bueno, dijo entre lágrimas el sirio. La vida es cara, no quiero nada, solo quiero volver a mi país, incluso si nos espera la muerte. Había un segundo grupo de familias sirias esperando en el Líbano para venir a Uruguay, pero el gobierno perdió contacto con ellas y la segunda partida fue cancelada. Así que ellos necesitan, el pueblo de ellos que ayudan, más que nosotros, dice. El pueblo uruguayo precisa más ayuda que ellos. En diciembre de 2014, 6 reclusos de la cárcel de Guantánamo llegaron al Uruguay en el marco de un programa de reinserción en calidad de refugiados. Vienen en carácter de refugiados. Y el primer día que se quieran ir, se pueden ir. La historia es muy similar a la experiencia vivida por los sirios. Al poco tiempo de vivir juntos, empezaron los problemas de convivencia y tuvieron que separarse. Apenas 3 meses más tarde, empezaron los reclamos. En abril de 2015, los ex reclusos se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos. Ya en septiembre de 2015, Jihad Diyab, uno de los ex reclusos más polémicos, manifestó que era preferible quedarse en Guantánamo que viajar a Uruguay. Declaró: «Si no traen en los próximos días a mi familia y me dan la casa que prometieron, vuelvo a la Embajada de Estados Unidos». Este mismo recluso, en reiteradas ocasiones, intentó salir del país burlando los controles y utilizando documentos falsos, viajando a destinos como Brasil y Marruecos, siendo deportado desde este último. Vienen en carácter de refugiados. Y el primer día que se quieran ir, se pueden ir. En el año 2016, Mujica declaró: «Ser presidente no es fácil y las negociaciones internacionales menos. Yo, para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos, me tuve que bancar a 5 locos de Guantánamo». Con estas declaraciones, resultó evidente que la venida de los ex reclusos no fue por razones humanitarias. En el año 2005, el gobierno firmó un decreto que aumentó a 20 los cargos de embajadores designados por razones de particular confianza. En el año 2004, había solo 5 embajadores políticos. Para el año 2014, ya había 25 embajadores políticos. Si tomamos en cuenta los 5 embajadores políticos que había en 2004, su cantidad llegó a crecer en un 500% durante los gobiernos frenteamplistas. El famoso giro a la izquierda que experimentó América Latina entre finales de la década de los 90 y principios de la década del 2000 no puede comprenderse totalmente si no se tiene en cuenta al Foro de San Pablo, del cual forma parte el Frente Amplio. Nació en julio de 1990 como respuesta al desplome del muro de Berlín y como espacio de debate de la izquierda latinoamericana, consciente del fracaso del llamado socialismo real. Las pretensiones del foro se realizaron de manera llamativamente rápida. A partir de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, todos los países de América del Sur y Central, a excepción de Colombia y Guatemala, fueron gobernados al menos una vez por un partido miembro del foro, ya sea en forma directa o a través de una coalición. Y cuando el Frente Amplio llega al gobierno en marzo del 2005, aquel estaba en pleno proceso de consolidación y expansión. Este clima de fraternidad ideológica intracontinental permitió una serie de experimentos diplomáticos y económicos, de los cuales el Frente Amplio no fue para nada ajeno. Yo digo, si es necesario, Fidel, seguir viviendo, luchando, seguir viviendo en la lucha. Gracias al Foro de Sao Paulo por toda la solidaridad. En el año 2012 se produjo una vergonzosa jugada en el Mercosur,
que terminó por suspender a Paraguay del bloque regional a fin de permitir el ingreso de Venezuela por la ventana. Finalmente, Venezuela ingresó al Mercosur y se confirmó una vez más que el objetivo superior de los países que impulsaron su ingreso, entre ellos Uruguay, era asegurar que toda la región se doblegara ante los intereses totalitarios del socialismo del siglo XXI. Durante estos 15 años de gobiernos frenteamplistas, las relaciones internacionales estuvieron signadas por la complicidad ideológica. Vázquez, desde su primer gobierno, se mostró afín al régimen chavista y fomentó vínculos entre ambos estados, empezando por el desembarco del Bandes y la sospechosa compra a crédito de petróleo a la estatal venezolana PDVSA, que permitió a la gestión de Daniel Martínez en ANCAP tener la liquidez suficiente para hacer del despilfarro su buque insignia, antes que llegara Raúl Sendic a seguir por el mismo camino trazado por el ingeniero. Otro caso que confirma la complicidad ideológica del Frente Amplio con el totalitarismo marxista fue recibir mano de obra esclava del régimen castrista, que envía médicos a prestar servicios confiscándoles más del 80% de su salario y dejando a su familia de rehén en la isla cárcel, para asegurarse que sigan siendo esclavos. Si bien se dijo que se trataba de un gesto solidario, en junio de 2015 el Frente Amplio votó en el Parlamento la condonación de una millonaria deuda que mantenía el Banco Nacional de Cuba con el Estado uruguayo, argumentando que era a cambio del apoyo médico en la Operación Milagro. 31,5 millones de dólares fue el precio de la gesta esclavista, que en la jerga comunista se dice solidaridad. En suma, los 15 años de gobiernos frenteamplistas le hicieron perder al Uruguay un sinfín de oportunidades en materia de inserción internacional. Quedó atado a las ocurrencias del nefasto socialismo del siglo XXI, tan destructivo como el del siglo XX, haciendo el ridículo ante el concierto internacional por alinearse con los peores regímenes del continente y del mundo. Los gobiernos de Venezuela, Cuba, Irán, Argentina de los K, Brasil del PT, entre otros socios ideológicos, marcaron la agenda del gobierno del Frente Amplio, conduciéndole al fracaso del que es garantía una ideología esencialmente totalitaria que causó destrucción y miseria en todo sitio donde se implantó. Nuestro apoyo al compañero Daniel Martínez, que junto con Gabriela, es Gabriela, la muchacha, la vicepresidenta de Daniel, Graciela. No ha firmado documentos que señalaran que había una dictadura en Venezuela. Tras estas declaraciones de líderes del Frente Amplio, ¿el gobierno ahora tiene que avalar que hay una dictadura? Yo lo que quiero decir es, lo vuelvo a decir, me parece banal, sinceramente. Estamos hablando de riesgo de vida de miles de personas, una guerra civil. Entonces, lo vuelvo a decir, no termino de entender qué significado tienen tanto las palabras. El período 2005-2020 pasará a la historia como la era más oscura de las relaciones internacionales de Uruguay. En Medellín, Colombia, el retiro de la Asamblea General de la OEA, de la delegación de Uruguay, que desconoció a enviados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Señor Bergamino, gracias por atendernos. ¿Por qué Uruguay toma esta decisión? Es decir, yo no soy abogado,